Atención amigos, porque ahora mismo están en un debate presidencial o primer foro social el señor José Antonio Kast y la señora Yanez Jara. Vamos a ver lo que tienen que decir. Interesante, interesante, porque como el agua es un derecho, yo por lo menos creo que le tiene que llegar a todos los chilenos y chilenas. Algunos creen que el agua se debe privatizar y debe ser en todos lados el mismo bien de consumo como otras cosas, ¿no? Los que persiguen la concentración económica, pero la verdad pienso muy distinto y es súper fácil echarle siempre la culpa de alguien de alguna cosa a los demás. El tema es cómo yo como futura presidenta o presidente voy a construir, y eso es lo que aquí no está Si no vayas a ser presidenta o presidente tú. sobre la mesa. Sí, Solo José Antonio Kast. Damos la palabra ya a Catalina Litin. Sí, lo que pasa es que Julia Cortés nos hizo pregunta concreta. Si de ahí nos vamos a ir a Julieta, querido. Julieta. Si nos hace una Esta señora Yanez Jara está picada con Kast, se nota. pregunta concreta, terminamos en el tema de los Amigos, hoy día me recibo de ingeniero, increíble. derechos de agua, no estamos saliendo del foco a lo que a ella le interesa. Yo le podría decir que cuando se inauguró O sea, la cuando planta, tú te sales y hablas del tema de los trámites del gobierno, ¿tú crees que con eso va a mejorar la pobreza en las zonas rurales? Lógico, porque con ¿Con eso los va a llegar el trámites? agua. No, eliminando los trámites Porque te digo que Julieta preguntó de todo, de la pobreza, de la conectividad, eliminando los de trámites la burocráticos. desigualdad, que es lo de fondo. Pero como a ti te da solo por pegarle al gobierno y a los trámites y no tienes propuestas de futuro, por eso evade los debates, hoy día lo único que hace de nuevo es criticar, construir. Evade los debates y está ahí. Y nada de construir. Avancemos. Después de Claro este que corte sí. comercial, Ya. puedo decirle que ¿Cuál sería el corte Que no le... Weón, pero no la deja hablar. Es como yo, pero yo soy un youtuber. Este weón no deja hablar a Kast. comercial? ¿No te parece un poquito irrespetuoso tu trato? A ver, después de que Janet haga sus presentaciones de los debates y todo, quiero decir algo, que es que se inauguró una planta desaladora gigantesca de pelambres y el presidente de la República fue a reconocer o a inaugurar y solo tuvo crítica para los que la hicieron. Eso no es tener buena Bueno, gestión. pero conversalo con él. Aquí estamos respondiendo a la Julieta de Daniela. No, es que tú eras ministra mientras... Déjalo hablar. Quédate callada. Tú eras ministro y tú fuiste diputado 16 años. Vamos, y no hiciste nada por llegar al agua a las personas. A los dos les pido nada. que... 16 años diputado. Avancemos, saludamos a... Importante el agua, de veras que es, o sea, evidentemente es vital, pero ahora mismo es mucho más vital la seguridad, más que el agua. Catalina Litin, ella es directora ejecutiva de la Fundación Superación de la Pobreza, la fundación a través de su programa Servicio País, como decíamos, moviliza tantos jóvenes al año para aportar al desarrollo. A ver, ¿cuál sería tu consulta, Catalina? O si quieres comentar algo de lo que se ha dicho o tu consulta. Voy a aprovechar de hacer la consulta porque espero de que después tengamos quizás algún momento. Ahora vamos a adelantar los momentos más importantes, amigos, a donde pelearon, no sé. La interpretación puede ser distinta. La interpretación fue errada porque no incluyeron el aumento del valor, por ejemplo, de los arriendos. Y la pobreza real en ese momento era del 11,5%. Claro. ¿Quién fue el que levantó la alerta? Jorge Quirós, nuestro encargado de Hacienda. Ya yo conocía a Jorge Quirós, porque yo decía, esto no calza. Lo que está diciendo el ministro Jackson de la época, que gracias a los subsidios se había derrotado a la pobreza extrema y que era un milagro económico. ¿Qué dice por favor? ¿En dónde la pobreza extrema se exterminó? El único que puede decir eso es como, por así decirlo, la ONU o, bueno, alguna encuestadora seria. O sea, alguna que encueste seriamente a Chile y que maneje datos y todo eso. Y se hizo todo un análisis para ver que esos datos eran falsos. Entonces la transparencia es fundamental. Pero la CACEN es los números una institucionalidad sí, importante. La CACEN se va a presentar ahora. La CEPAL, en el 2020. La CEPAL 2024 no se ha debiera presentado. garantizar. Si yo no estoy diciendo que los datos estén mal tomados, la interpretación de los datos. Pero acaba de decir que los datos son falsos, José Antonio, ponte de acuerdo. A ver, ¿puedo terminar, Cecilia, sí, por supuesto, termine. Yo en general no he José Antonio Kast, termine, está bien, por lo favor. tomo. Solamente que como recién dijiste que eran falsos y ahora dice que Por no. eso. Quédate callada, weón. Esta weona no deja hablar. Y el señor Kast le dejó hablar como un caballero. ¿Puedo Bueno, terminar? siga, José Antonio. Cuando llegue tu turno, tú puedes aclarar el Exacto, Sí, aprenda a respetar. No sé si hiciste mujer, porque no eres una mujer. Es una falta de respeto. Bien. Ya. Entonces, la transparencia de los datos es fundamental. Voy a llegar a mi ceremonia de título y voy a llegar enojado por esta tipa.
porque yo voy a planificar mis políticas públicas en base a ciertos datos. Si alguien me dice que la pobreza es 6,5 y la pobreza real es 11,5, mis políticas públicas se van a mal enfocar. Claro. Lo segundo es que yo tengo que tener una buena gestión, porque tengo pocos recursos. Y la gracia de las CACEN es identificar dónde está la pobreza más dura y con los pocos recursos que tengo realizar una buena gestión. Si además para la buena gestión necesito las organizaciones de la sociedad civil, no puedo desconfiar. Y hoy día a las organizaciones de la sociedad civil las afecta la permisología, que le afecta al crecimiento, al desarrollo industrial. También tienen que juntar tantos documentos y tanta desconfianza por el abuso de unos pocos que al final el mismo Estado se termina haciendo trampa en un solitario. Ok. Saludamos, como verán el tiempo pasa rapidísimo para que lo tengan en cuenta, ¿no? Vamos a saludar a Liliana Cortés ahora. Para que lo tengan en cuenta, Jara, y deja de interrumpir. Yo puedo interrumpir, soy youtuber. Pero esta tipa interrumpe literalmente a Casa cada rato y el caso lo deja hablar. Vamos a otras partes más importantes. Y después además los proyectan y los acompañan para el trabajo. Entonces la educación es fundamental y tiene que funcionar bien. Con tómbola y con lo que ha ocurrido no funciona bien. Exacto. La salud tiene que funcionar bien. Si nosotros tenemos una lista de espera de 2 millones de personas, si mueren 40.000 personas al año, quiere decir que tenemos un problema grave en el tema de la salud digna para las personas. Y vivienda, bueno, si no se ha podido reconstruir, porque las autoridades no han sido capaces de reconstruir las viviendas quemadas en Viña del Mar, y cuando el ministro de la Vivienda dice que él no es el ministro de la reconstrucción y tiene todos los recursos paralizados, los 800.000 millones de pesos, que el Estado tiene que empezar a funcionar para que yo pueda darle educación de calidad, para que yo pueda atender dignamente en salud a las personas y para que yo pueda devolverle lo perdido, al menos a los que perdieron las viviendas en los incendios. No puedo estar más de acuerdo con eso. ¿Conforme, Liliana, o Sí, si yo creo quisiera que precisar algo? Solo precisar que cómo logramos que todos estos ministerios, entendiendo que cada uno tiene que cumplir una función, logren conversar, logren generar una interacción desde lo macro, desde el rol del ministerio, pero también que eso llegue a lo local. Yo creo que ese es el desafío y ahí quisiera que pudieran quizás precisar un poco más. Janet, 30 segundos cada uno tiene. Sí, mira, yo creo que en esto es muy importante que el Estado, más que desarmarlo y debilitarlo, dado la situación que estamos, sobre todo de seguridad pública, porque donde no hay Estado, entra el crimen organizado, lo que hay que hacer es modernizarlo. Y eso es evidente. ¿Qué entiende esta gente por Estado o mero Estado? Porque si tú le bajas los impuestos a una empresa, ¿no entra el crimen organizado ahí? Y en ese el rol del Ministerio de Desarrollo Social es muy importante porque es precisamente el llamado a coordinar el subsistema de seguridad y oportunidad, el subsistema de Chile Crece Contigo, pero también hay un tercer elemento, o sea, junto con modernizar el Estado y ver que hay instituciones aquí que son claves, como la del desarrollo social y familia, por cierto, también tener un liderazgo que pueda contribuir con experiencia, con gestión probada. Y lo digo porque a quien le toque el próximo año ser la presidenta de Chile, va a tener que implementar... A quien le toque ser la presidenta de Chile, ¿qué estás hablando? Tú no vas a ser presidenta, vas a ser la ley de permiso. Y esta tipa habla como en mujer. Tú no vas a ser presidenta, hombre o mujer. Si puedo decirte mujer, pues es una falta de respeto tú. Va a tener que implementar la ley del artesano, va a tener que hacer muchas implementaciones de leyes. Y como siempre se dice respecto del adversario, pero nunca de uno mismo. Lo único que valoro ya en Jara es que va a perrar. Y que, bueno, se la está jugando básicamente con la probabilidad en contra, porque se tiene que bajar. Esa es la verdad, lo único que valoro realmente es Jara. Lo otro es una nefasta. La verdad es que otra cosa es con guitarra. Y yo que he sido subsecretaria y ministra lo digo por mí misma. Porque el aprendizaje y la experiencia sirve mucho. No, pero si la cagaste no vuelvas, por favor, no vuelvas. Si tú fuiste la ministra del desempleo, como dice Cast. José Antonio Cast. Se necesita un buen liderazgo. Para que los órganos funcionen, el que ejerce el liderazgo tiene que determinar cuáles son sus prioridades. Cumplir la palabra. Si yo le digo a alguien, no los vamos a dejar solos, y pasan 2 años y los dejé solos, no le construyeron las viviendas, bueno, se pierde la confianza en las autoridades. Y cumplir metas. Si cuando uno está realmente ocupado y preocupado, dice, nosotros tenemos que reconstruir tantas casas en tanto tiempo, y se va a cumplir la meta. Y si no se cumple, la persona que estaba a cargo se tiene que ir. Si la meta es generar empleo y la persona no cumple con la generación de empleo, bueno, quiere decir que no cumplió, más allá de que tenga dedos para el piano o no, o sea distinto con guitarra. Si yo me fijo una meta de tantos empleos y no la cumplo, yo honestamente digo, ¿sabe qué más? No fui capaz, me voy. ¿Cómo interactuar entre los... Amigo, la cagó a Jara.
ministerio, lo que preguntaba Ali. Bueno, Sí, para eso esa era la pregunta en realidad. Por eso para es eso existe bueno un conocer presidente el de la Estado. República y tiene ¿Ya? un gabinete. Un gabinete No, que no, no, pero si tú no cumpliste tus metas, te vas. ¿Y quedó claro, señora Yanjara? tiene ministros. El ministro tiene seremías. Los seremis se vinculan con el delegado presidencial. El delegado presidencial se vincula con el gobernador. Yo les preguntaría, ¿cuántas mesas de trabajo en seguridad hay en las regiones? Ninguna. Ninguna. Y cuando llegan los delegados de seguridad, no tienen ni idea. Y cuando llega el delegado de economía, no tienen ni idea. Porque los van cambiando. Porque al final han ido poniendo personas, más por el color político, porque por las capacidades que tienen para el cargo determinado. Exactamente. Por eso, si no funciona la cabeza, no funciona ninguna parte del cuerpo. Entonces, esa es la Mensaje para Boric ahí. promesa de José Antonio K. y lo que decía Janet Jara. La promesa también mía es que si soy electo presidente voy a hacer la gestión necesaria para que las cosas funcionen. Vamos a ir a Vamos. comerciales. Ya Ok. terminamos el primer bloque. Muchas Al gracias. regreso de comerciales, el tema será ¿Cómo lo está ahí, amigos? Mi presidente es Kast, sin dudas. Kaiser ya no existe para mí. No, pero Kast todo el rato, pero todo el rato. Lo banco a morir, sinceramente. No hay nada de lo que dijo que me haya desagradado. Estoy muy de acuerdo con él. O sea, evidentemente, desde un punto de vista como pienso yo, que ya saben cómo pienso yo, básicamente como narcocapitalista, evidentemente no tanto, pero es un crack, amigos. Es un crack, lo banco a morir. La señora Yanjara era una falta de respeto, eso es lo que es. Y lo dejo más que demostrado acá. Está como desesperada. Lo de la simpática ya se le fue. O sea, la gente ahora tiene que entender que Jara no es simpática. Porque no lo fue con señor José Antonio Gas. Muy fresca la diva. Dice, el próximo presidenta de Chile. ¿Qué estás hablando? Habla en masculino. Porque va a ser Cas. No por el machismo, no por eso, sino porque va a ser Cas. Y hoy el Cas es hombre, hasta lo que yo sé. Este tipo dice, el que le toque ser presidenta de Chile, ¿qué estás hablando? Como si Cas fuera femenino. No, es hombre. Y como es hombre tienes que hablar en masculino, por así decirlo. Y de hecho tú puedes también decir lo correcto, o sea, yo no soy profesor de lenguaje, pero lo correcto lingüísticamente tuvo que haber sido el que le toque ser próximo presidente de Chile. Ni siquiera es necesario decir presidenta o presidente, con presidente basta. Creo. Estoy casi seguro que si tú dices presidente a una mujer también se puede decir perfectamente. La presidenta de Chile. O tú puedes hablar eso. No quiero hablar más del tema, sino van a decir las feministas y... Pero eso, amigos. Un crackcast. Y por lo demás, yo me recibo hoy día de ingeniería. Estoy en un rato más, voy a recibir mi título. Así que vamos que se puede. Estoy feliz. Amigos, recuerden suscribirse, dejar su like para hacer